Infierno, canto 10. Habíamos quedado como en la mitad de la acción, ¿no? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban Dante y Virgilio? ¿Se acuerdan? Más que el círculo me interesa como el panorama. ¿Cuál era como la situación? Un cementerio donde las tumbas estaban llamadas. Claro, es un cementerio. Ellos cruzan la puerta, o sea, entran dentro de la cinta de los muros de la ciudad de Dite, que marca la diferencia, como la partición fundamental del infierno, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era esa partición fundamental? Los pecados que están hasta ahí son pecados de incontinencia, y en cambio los que siguen son, claro, los de malicia, que después dijimos se subdividen en violencia y engaño, ¿no? Y después hay muchas subdivisiones dentro de la violencia, y dentro del engaño está después clasificado con una clasificación muy detallada. Pero entre medio, claro, antes de pasar a la violencia, hay como este cementerio inicial que abre toda esta sección, que en realidad no es propiamente violencia, es otro tipo de cosa, digamos, es la herejía, ¿no? Es un pecado, digamos, más bien del intelecto. Y entonces se dice que ahí están los heresiarcas. Y después en el canto 10 él se concentrará en realidad en una herejía, bueno, en una tumba en particular donde hay una clase de herejes, en particular que serán los epicúreos. Vamos a leer entonces como la introduzione. Ora sen va per un segreto calle tra il muro della terra e i martiri lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù somma che per gli empi giri mi volvi, cominciai come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei disiri. La gente che per li sepolcri giace, potrebbesi veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me, tutti saran serrati quando di Giosafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però alla domanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor, se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. Entonces Dante es curioso, quiere saber, ¿no?, quiénes están, y quiere saber si se puede hablar, ¿no?, con alguien, o sea, si se puede ver las personas que están ahí adentro, dado que las tumbas no están cerradas, ¿no? Entonces Virgilio explica que las tumbas efectivamente están abiertas para después acoger a los cuerpos, porque los cuerpos vendrán después. En la resurrección final, en el día del juicio final, resucitarán, según la antigua leyenda, en el valle de Josafat, cerca de Jerusalén, y ahí los cuerpos, entonces, al resucitar, se reunirán con sus almas, tanto los del infierno como los del paraíso, ¿no? Se reunirán con sus almas, y eso perfeccionará, como decía la teología escolástica que él después resume, perfeccionará su humanidad, porque la humanidad no es completa solo con el alma, la humanidad es cuerpo y alma. Entonces ahora tienen esta situación temporal que terminará el día del juicio. Bueno, y quienes están en esta parte específica son los que siguen la doctrina de Epicuro. ¿Y cómo se define? ¿No? Ellos niegan la inmortalidad del alma. Dicen que el alma muere con el cuerpo. ¿Quién era Epicuro? Nos lo puede decir aquí Eduardo. ¿Quién es Epicuro? El periodo
periodo helenístico. Filosofo griego del periodo helenístico, ¿sí? Que consideraba los placeres ¿Qué siglo significa ese periodo helenístico? del siglo IV o III. Sí, siglo IV, segunda parte del siglo IV, sí. Claro, como inicio del periodo helenístico. ¿Y cuál es lo básico de su doctrina? Bueno, en realidad todos lo deberían saber porque lo vimos en literatura latina, pero bueno, igual tú lo puedes recordar. Consideraba la huida de los dolores, la búsqueda de los placeres, como, digamos, como el fin último de la vida y lo que reside la felicidad. Claro, la felicidad reside en el placer. Los placeres, en todo caso, cierto tipo, ¿no? Cualquier placer. Claro, él hace también varias precisiones sobre... Esto como la caricatura de Epicuro, ¿no? Digamos, en la Edad Media tenía la caricatura de que consideraba cualquier placer como bueno. Digamos que la caricatura consiste en decir que, según Epicuro, el placer del cuerpo, como los placeres corpóreos, no es una caricatura medieval, ya es una caricatura antigua. Epicuri de gregge porcum, dice Horacio, puerco del rebaño de Epicuro. Claro, los que siguen, serían los chanchos que siguen, dicho como insulto, ¿no? Que siguen la doctrina de Epicuro, como si fuera solo el placer del cuerpo. No, Epicuro dice que hay también un placer del alma. Solo que, como él es materialista, en el fondo la marca de su doctrina es el materialismo. Para él, el hombre es material, tanto el cuerpo como el alma. Entonces, claro, la caricatura consiste en decir que son solo los placeres del cuerpo. En realidad dice, no, también hay placeres del alma. Solo que como para él el alma es también corpórea, entonces resulta que es verdad que los epicúreos hacen que el alma muera con el cuerpo, ¿no? Que l'anima col corpo morta fanno, ese es el punto central, ¿no? Y Epicuro eso lo dice claramente, ¿no? Que el alma es formada de átomos que se disuelven, ¿no? Ustedes lo saben bien porque lo leímos en literatura latina. ¿Y en qué autor? Lucrecio, claro, el poeta romano Lucrecio, siglo I a.C., es como el portavoz para todo el mundo latino de la filosofía de Epicuro. Tiene un gran poema que después tendrá un enorme éxito, porque es un poema de mucho valor literario, ¿no? Y además es una fuente para la filosofía de Epicuro, porque la obra de Epicuro no la tenemos fragmentos. En cambio, el poema de Lucrecio lo tenemos entero. Entonces, es el mejor, digamos, el resumen más completo que tenemos de la doctrina de Epicuro, es el poema de Lucrecio. Y bueno, por el trámite de Lucrecio también se difundió entonces esta doctrina del mundo occidental. Y bueno, evidentemente que en su origen no es una herejía cristiana, es una filosofía pagana, digamos. Pero él la considera herejía por cuanto en la época moderna, para él moderna, es asumida por mucha gente contemporánea que viene de una tradición cristiana. O sea, muchos cristianos en su época, en otras palabras, se van convirtiendo al epicureísmo, entendido en este sentido. O sea, específicamente, digamos, el no creer, no, en la inmortalidad del alma. No son propiamente ateos, tampoco Epicuro ni Lucrecio eran propiamente ateos, porque creían en la existencia de los dioses, ¿no? Pero Epicuro dice los dioses existen, pero no se preocupan de los seres humanos, ni de la historia humana, ¿no? Y entonces en el fondo es como una especie de, termina siendo una especie de agnosticismo, o sea, si Dios puede que exista, pero no, a Dios no le importa nada de nosotros, y por lo tanto tampoco a nosotros nos tiene que importar mucho de él, ¿no? ¿Sí? Y aquí a lo que apunta es a los averroístas latinos. ¿A los? Averroístas latinos. Es claro, hay también una conexión con los averroístas latinos, porque Averroes, el filósofo árabe que nosotros encontramos en el limbo, ¿no? Bueno, que cree en Dios, Averroes, pero en cuanto, porque es un musulmán, ¿no? Pero en cuanto a la inmortalidad del alma, él tiene una interpretación del de ánima de Aristóteles, según la cual la parte propiamente intelectiva del alma no es propiamente humana, es como la presencia de Dios en el hombre. Dios ilumina
el intelecto del hombre, y por lo tanto la parte propiamente intelectiva del alma, dice Averroes, no es individual de cada hombre, sino que es la divinidad iluminando al hombre. Y entonces, en definitiva, no hay una inmortalidad del alma personal, individual, como tal, ¿no? Por eso que también la autoridad religiosa islámica terminó también excomulgando a Averroes, y de paso excomulgó a todos los filósofos. Finalmente, digamos, en el Islam la filosofía fue decapitada por la autoridad eclesiástica, ¿no? Bueno, y los cristianos refutaron evidentemente esta doctrina, sobre todo Tomás de Aquino, pero también otros, ¿no? Tomás de Aquino tiene un escrito que se llama Sobre la unidad del intelecto, claro, para refutar esa doctrina según la cual el intelecto sería uno solo, o más bien dicho, la unicidad sería, la unicidad del intelecto, que haya un intelecto único para todos los hombres, ¿no? Y bueno, en el clima político de Italia septentrional, sobre todo de Florencia y de las otras ciudades ricas y cultas del norte de Italia, como siempre pasa en las sociedades ricas, donde, digamos, se forma un nuevo como un bienestar, etcétera, las personas más cultas, intelectuales y también ricas, tienden a esta visión tienden un poco a abandonar la visión entonces cristiana, abandonar la idea de la inmortalidad del alma, abandonar la idea del premio en el más allá y concentrarse como en la vida del más acá. Ya sea en el ideal, puede ser el ideal intelectual o también puede ser un ideal político, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Diríamos en general de todo este siglo que está cerrado, que se cierra con el 1300, o sea, el periodo que va todo el siglo XIII, digamos, podríamos decir, sí, básicamente del inicio del reino de Federico II, que empieza al comienzo del siglo XIII, para terminar con... Bueno, evidentemente esto no termina, este movimiento sigue, este movimiento, diríamos nosotros, de secularización, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a atribuírselo, hablamos de la secularización en la época moderna, ¿no? Pero esta época de Dante ya es moderna en este sentido, ¿no? Es una época en que ya empieza un movimiento de secularización, ¿no? Muchas veces estas particiones cronológicas que aprendemos en los libros de historia nos engañan. Decimos, la Edad Media, ¿no?, termina con el descubrimiento de América, pero en muchos aspectos que después se refieren a la Edad Moderna, en realidad empiezan bastante antes. Y la secularización claramente empieza antes, ¿no? Empieza en el siglo XIII ya. Y después sigue, no tiene interrupciones, pero sigue. Claro, después tiene altos y bajos, según los gobiernos, según los diferentes imperios, pero diferentes reinos, ¿no? Pero un movimiento que empieza en esta época. Y en ese sentido ya Dante vive esta época como de cambio, ¿no? Y él mismo, evidentemente, también esto tiene un rasgo personal, como en el caso del debate sobre el amor, en el canto de Francesca, también aquí, este debate sobre la vida del más allá y su referencia con las actividades, con los héroes que él plantea, que él presenta en este canto, claramente es un clima que él mismo ha vivido y de que él mismo se sintió en algún momento como tentado y atraído, ¿no? Porque estaba de moda, era la filosofía de moda, ¿no? Y entonces en un momento él rompió con esto, pero se siente en parte identificado. Entonces estos personajes también, bueno, aparte que estos personajes que encontraremos aquí son ambos florentinos y personas que él entonces ha conocido al menos, aunque no todos directamente, al menos de personas como muy cercanas, de sus inmediatos, como de sus padres, de sus inmediatos antecesores. Sí. Perdón por la pregunta un poco aparte, pero estas filosofías de moda, de todos modos, ocurrían dentro de la escolástica o ocurría, digamos, como en la Edad Moderna, donde teníamos filosofías de moda fuera de la escolástica. Claro, son en cierto modo filosofías fuera de la escolástica, claro, porque claro, crecen en las ciudades cultas, universitarias, podríamos decir al margen de la escolástica. Por ejemplo, prosperan, por ejemplo, en las facultades de artes,
en contraste con la Facultad de Teología, por ejemplo. Artes, cuando digo artes, no artes en el sentido nuestro moderno, sino que más bien sería lo que para nosotros podría ser, claro, la Facultad de Literatura, por ejemplo, en contraste con la de filosofía, o la de filosofía en contraste con la de teología. O sea, hay escuelas, por ejemplo, filosóficas, que están al margen de la teología, y hay en cambio filósofos que estudian filosofía, pero dentro de la teología. Pero digamos que en general teología y filosofía van más o menos juntas, pero artes, que sería para nosotros el equivalente de humanidades, tiene su relativa como autonomía, así como también derecho tiene su relativa autonomía. Me refiero a autonomía de la Iglesia, porque la Facultad de Teología y la filosofía que va con ella, evidentemente está bajo un control eclesiástico más severo. Entonces, si alguien dice herejías en la Facultad de Teología, evidentemente lo pueden castigar, ¿no? Pero si uno dice herejías en la Facultad de Humanidades, en el fondo pasa más colado. Y entonces, claro, en la Facultad de Humanidades uno puede llegar a decir, por ejemplo, que Aristóteles sostiene una cierta teoría y no importa tanto si esa teoría finalmente es la teoría ortodoxa. El que enseña Aristóteles en la Facultad de Arte puede decir, bueno, pero yo enseño lo que dice Aristóteles. No necesariamente lo suscribo, yo lo enseño, pero alguien puede sentirse atraído por eso y se crea como una corriente, una escuela, y esa escuela después tiene que ver con literatura, ¿no? La literatura de los, por ejemplo, Guinizelli, Cavalcanti, que nosotros mencionamos, ¿no? Es una literatura que también transmite conceptos de escuelas filosóficas, que tiene que ver con corrientes filosóficas. Sí, pero, claro, por ejemplo, Abelardo o Úrida, creo que Oresme también, claro, nunca se pasaron a la escuela, a la Facultad de Teología, sin embargo, por supuesto que se los considera como parte de la escuela. Entonces... Ah, bueno, pero es que ellos son filósofos, claro. Claro, y Abelardo, además, como clérigo, está sujeto como también a la censura eclesiástica. Bueno, y además Abelardo en particular propuso también doctrinas propiamente teológicas, ¿no? Lo acusaron de, por ejemplo, de herejía sobre la Trinidad, porque de la doctrina sobre, por ejemplo, sobre los universales, él sacó consecuencias trinitarias, entonces tuvo que retractarse de su doctrina trinitaria. Claro, el caso de Abelardo es un poquito sui generis. Sí. Pero aquí, en lo que tiene que ver con nosotros específicamente, es una filosofía que se transmite, diría, lo interesante que tiene y que pone de relieve Dante también aquí, es que se transmite a cierta también clase política, a ciertas clases políticas, por ejemplo, o a ciertas clases sociales, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en esta tumba tendremos a dos personajes, por ejemplo, uno es güelfo, el otro gibelino, ambos en la misma tumba, ambos de estas tendencias como escépticas, epicúreas, ambos de la misma clase social, a pesar que son uno güelfo y el otro gibelino, ambos son aristócratas. Y entonces en el fondo es una como tentación intelectual de la aristocracia, independiente que sea güelfa o gibelina, ¿no? Pero como veremos son dos personajes que tienen características bien distintas uno del otro, por eso están también contrapuestos, pues son miembros de dos diferentes aristocracias y esa diferencia se nota. Sorpresivamente toma la palabra ahora el primero, ¿no? Él está simplemente Dante pensando cómo puede encontrarse con alguno de ellos y de pronto uno toma la palabra como sorpresivamente y lo asusta, como que le pega un susto ahí en este cementerio silencioso, se levanta una voz, ¿no? Que se dirige directamente a él. O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscìo d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio.
ven cómo él pone la explicación, como la didascalía viene después. Como de pronto este sonido salió, pero el procedimiento consiste en que la voz sale improvisa, como sin preaviso, ¿no? O tosco, y lo toma por sorpresa. Y bueno, y esta introducción, él todavía no se presenta directamente, pero evidentemente ya esta introducción es bastante informativa, nos dice bastante de este personaje, ¿no? Este personaje es un toscano que se refiere a un compatriota, o toscano, ¿no? Evidentemente cuando uno podría imaginarse que Dante habla con Virgilio en latín, ¿no? Pero al parecer habla en toscano, porque él lo reconoce, o quizás habla latín con acento toscano, no sabemos, ¿no? Pero la cosa es que él lo reconoce por el dialecto, ¿no? O toscano, la tua locuela, tu manera de hablar, tu acento, ¿no? Te hace manifiesto como nativo de aquella noble patria, se sobreentiende Florencia, ¿no? A la cual quizás fui demasiado. Esta palabra molesto en el italiano moderno es como en español, molesto como en español, pero en el italiano antiguo es más fuerte, significa a la cual quizás fui demasiado dañino, demasiado nocivo, o sea, una palabra fuerte. Como que preanuncia que este Farinata fue un personaje conflictivo. Todavía no sabemos el nombre, Farinato, pero lo sabremos a continuación. Bueno, pero es alguien evidentemente de un cierto nivel, porque habla también de un modo, con un estilo elevado, y le reconoce a Dante un estilo elevado, parlando honesto. Es raro, ¿no? De pronto en ese cementerio aparece un personaje, desde el punto de vista del que está en el infierno, ¿no? Aparece un tipo de su propio país y además hablando honesto, o sea, alguien. Honesto significa aquí elevado, uno que sabe hablar, una persona educada, ¿no? Entonces, una gran sorpresa, ¿no? Para este pobre condenado, que se anima, en definitiva, se sorprende y en el fondo quiere conversar con él. Piacciati di restare in questo luogo, por favor, también dicho con mucha gentileza, ¿no? Con un hablar muy aristocrático. Ojalá puedas, pláscate quedarte en este lugar, sobreentendido para que conversar, ¿no? Para que conversemos. Entonces lo reconoce como alguien, no solo alguien toscano, sino alguien elevado, como a su nivel, ¿no? Y ya es claro que se trata de un aristócrata de algún modo, después eso se dirá más explícitamente, pero por el momento Dante se asusta. Súbitamente este sonido salió de una de las arcas, de una de las tumbas, y por eso yo me acerqué temiendo un poco más a mi guía. O sea, él como un niño asustado se acerca a su papá, a Virgilio que está ahí, ¿no? Y Virgilio, sin embargo, lo anima, le dice, no, vuélvete, le dice. Ed él mi disse, volgiti, che fai? Vedi la farinata che se dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed él sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui, dicendo, le parole tue sien conte. ¿No? Entonces, Virgilio lo hace como girar, podríamos pensar que incluso lo toma de los hombros, como lo gira, ¿no? ¿Qué haces? No tengas miedo, ¿no? Mira allá Farinata, y aquí se presenta el nombre, Farinata, que en realidad es un sobrenombre, pero tan famoso, este personaje, que no necesita siquiera el apellido, claramente es él, es el jefe del partido ghibellino de Florencia, que había sido el personaje entonces más famoso de la política florentina a caballo del siglo. Estamos entre 1240 y 1264, muere Farinata en el 64, justo un año antes del nacimiento de Dante. Dante nace en el 65, ¿no? Entonces, claro, no lo ha conocido directamente, pero es de esos personajes como de la generación inmediatamente anterior, de lo que él ha escuchado continuamente hablar en la ciudad y en su familia, ¿no? Es como
Imagínense, ¿no? Un personaje de la historia reciente que ustedes, claro, no lo han conocido, pero han escuchado tanto hablar de él que verlo igual es como un impacto, ¿no? Imagínense que van a leer más allá y de pronto no se encuentran, no sé, el general Pinochet, o Salvador Allende, ¿no es cierto? Que es como si uno los conociera, ¿no? Como si, es como un personaje mítico, diríamos. Y bueno, se presenta y ya, la forma de presentarse ya se entiende qué tipo de personaje es, ¿no? ¿Cómo se presenta físicamente? Vedi la farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Se erguía con el pecho y con la frente, como que tuviera el infierno en gran desprecio. Así. ¿Qué tipo de personaje es este? Bueno, en parte ya lo hemos dicho, pero repitamos. Como orgulloso. Claro, es como orgulloso. ¿Qué más? Está erguido, lo verá, él está en una tumba, ¿no? Y se levantó de pie, de manera que tú lo ves de la cintura hacia arriba, entonces se pone de pie, está erguido, con el pecho como erguido. ¿Qué tipo de persona es? Bueno, ya hemos dicho que es un aristócrata, pero ¿qué tipo de aristócrata? ¿Qué clase de aristócrata es? Militar. Claro, claramente tiene la postura de un guerrero, ¿no? Tiene la postura de un guerrero que, claro, que se está expresando con mucha gentileza, pero al mismo tiempo está como de pie, casi preparado para un combate. Y es como una especie de, claro, de escenificación de un combate, digamos, metafórico, porque después a continuación se sabrá que, claro, como él es gibelino y los antepasados de antes eran güelfos, entonces hay casi una representación de un choque en recuerdo como de este gran conflicto entre güelfos y gibelinos que había sido propio de la generación anterior, que Dante no ha vivido directamente, pero que evidentemente está en la memoria muy reciente, ¿no? Muy reciente la memoria de esto. Y Dante entonces se prepara como a afrontarlo casi en un duelo, ¿no? Yo había ya el mio viso nel suo fitto, o sea, yo ya lo había mirado fijo a los ojos, lo estaba mirando fijo a los ojos. ¿Qué significa eso de estarlo mirando fijo a los ojos? ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Qué representa esta acción? Confrontando. Confrontando como si fuera un combate, como si fuera un duelo, claro, como si estuvieran ya con las armas listas, ¿no? para enfrentarse, ¿no? Entonces, claro, Dante ya se está animando, pero igual necesita que Virgilio le dé una empujadita. Las animosas manos del duca, el duca sería el guía, ¿no? Mi guía Virgilio, me empujaron, mi pincer, me empujaron entre las sepulturas hacia él, diciendo que tus palabras sean, conte significa tus palabras sean como bien mesuradas, bien pesadas, bien dichas. O sea, este no es un personaje cualquiera, Dante lo sabe bien. Claro, es un guerrero valiente, pero incluso para hablar. Entonces, cuando tú hablas con él, habla en forma bien mesurada, bien pensada, ¿no? Y entonces, en cuanto Dante llega, empieza la conversación. Com'io al pie della sua tomba fui, guardòmi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuorli maggior tui? Io, che era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi. Ond'ei levò le ciglia un poco in suso, poi disse: fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per 2 fiate li dispersi. Sei fur cacciati e i tornar d'ogni parte, risposio lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Entonces aquí empieza como ya la confrontación directa, no es un duelo, no de espadas, sí, pero sí de palabras, ¿no? Cuando él llega al pie de la tumba, entonces él lo mira un poco, así como un poquito desde arriba, un poquito
de arriba, y después casi, claro, casi despreciando un poco, me preguntó, ¿quiénes fueron tus mayores? ¿Cuál es tu familia? O diríamos nosotros, ¿cuál es tu apellido? ¿No? O sea, es la típica pregunta del aristócrata, ¿no? Él sabe que es un conciudadano, pero como no se conocen, quiere saber cómo se coloca, cuál es su apellido, qué rango tiene. Porque Farinata degli Uberti, claro, él es el jefe del partido ghibellino, es también el jefe de la principal familia aristocrática de la ciudad, entonces también la más como orgullosa, etcétera, ¿no? Y Dante, es interesante la respuesta de Dante, porque él dice, yo, que estaba deseoso de obedecerle, que no tenía nada que esconder, quería decirle todo, no se lo oculté para nada, sino que todo se lo manifesté, tutto gliela versi. Yo le dije todo, cuál era, solo que, claro, a nosotros no nos lo dice. O sea, en el fondo, Dante está un poquito jugando aquí con este silencio, o sea, se lo dice a él, pero no nos lo dice a nosotros. Porque evidentemente en un nivel real, histórico, la familia de Dante no puede compararse con la familia de los Uberti. Los Uberti son una familia de la gran aristocracia. Y la aristocracia, claro, también de Dante se dice que, claro, tiene un antepasado que es caballero, que es como una pequeña aristocracia, pero no es una familia importante, ¿no? Pero, claro, pero en el fondo nos hace creer que sí lo es, porque Farinata parece como reconocerlo inmediatamente y responde fieramente. Entonces, claro, fue una familia enemiga y fieramente, como si fuera casi la principal familia enemiga, cosa que era absolutamente no real, ¿no? Pero él quiere, claro, Dante siempre dice que la nobleza, en los tratados teóricos, que la nobleza verdadera es la nobleza del corazón, es la nobleza, bueno, también de la mente, etcétera, pero después cuando se da el caso práctico, también él tiene, en los coloquios prácticos que tiene con las personas en la comedia, también siempre le gusta mostrar que su familia igual tenía su aristocracia, ¿no? Y bueno, pero claro, igual Farinata mantiene un cierto desprecio. Fieramente levantó como las cejas, como que levantó las cejas, ¿no? Levantó las cejas como en la postura clásica, como del aristócrata que se siente superior, y después pone adelante inmediatamente las victorias, ¿no? 2 veces yo no los dispersé. Claro, es su partido, es su ejército, etc., pero en el fondo es él. Él es como el guerrero, el jefe, etcétera, el general, que los dispersé. Pero Dante no se pierde para nada de ánimo. ¿Qué le contesta? Claro, si fueron echados, volvieron de todas partes. Yo le respondí, la una y la otra vez, ambas veces. Pero los vuestros no aprendieron bien ese arte. O sea, los vuestros fueron echados y finalmente no pudieron volver más. Entonces le da como una estocada bastante amarga, ¿no? O sea, le pone como el dedo en la llaga. Los vuestros no volvieron más. ¿No? Y ustedes recuerdan bien a qué se está refiriendo, ¿no? Porque lo vimos en la introducción histórica. ¿Cuándo fueron echados 2 veces los güelfos? ¿Se acuerdan? Exacto, claro, en el 48 fueron... ¿Por qué fueron echados los güelfos? ¿Cuál es la situación? Por Federico II. Claro, porque los años 40 son los años en que Federico II va como tratando de fortalecer, claro, como el poderío imperial en el norte de Italia, hasta que lo logra en el 48, ¿no? Y sin embargo, poco después, Federico muere. Claro, como Federico en el 50 muere, y entonces el partido ghibellino tiene una baja, digamos, tiene un momento de baja, y bueno, vuelven, claro, los güelfos. Y sin embargo, después, otra vez son echados los güelfos porque los ghibellinos se recuperan apoyados por... Carlos de... No, no, porque muerto Federico, ¿qué pasa en el reino? Manfredo. Claro, muerto Federico, después de unos años de confusión, etcétera, pero después logra tomar el poder Manfredi, que es su hijo natural, que se proclama rey de Sicilia, ¿no? Y entonces, claro, el partido ghibellino se vuelve a
como revivificar hasta que el partido ghibellino tiene una tremenda victoria, ¿no? Tiene una tremenda victoria en el 60, en 1260, la batalla de Monte Aperti, que después pasará a ser como el centro de este mismo canto, que se recordará, porque en la batalla de Monte Aperti fue una batalla trágica, murió mucha gente. Fue entonces una derrota sangrienta de los güelfos. Bueno, y la culpa, evidentemente que después, una vez que fueron derrotados después los ghibellinos, obviamente se le tomó en cuenta toda la culpa de esta guerra y de la batalla de Monte Aperti. Pero aquí se produce una interrupción en el diálogo, porque otra sombra, el diálogo no ha terminado, digamos, es un recurso como útil que utiliza aquí Dante para dejarle el suspenso. Queda en esta confrontación, ¿no? Bueno, no, pero no hemos terminado la historia. Después, ¿cuándo es que son echados? Para terminar la historia de las dos veces, ¿no? La una y la otra vez. Claro, los güelfos son echados con la batalla de Monte Aperti de 1260, pero, dice Dante, vuelven también esta otra vez. ¿Por qué vuelven? ¿Cuándo vuelven? Con la batalla del Benevento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la situación? Claro, porque Carlos de Anjou, porque el Papa llama, en definitiva, a Carlos de Anjou. O sea, el Papa llama a los franceses, ¿no? Y en particular a Carlos de Anjou, que es un francés importante, es el hermano del rey, ¿no? Es el hermano del rey Luis IX, el santo, y entonces él tiene como credenciales y tiene contactos y logra juntar. Bueno, y tiene plata porque los banqueros florentinos también lo financiaron abundantemente, entonces él contrató un ejército también de mercenarios muy poderoso y con este ejército fue a afrontar a Manfredi en el sur de Italia y precisamente en Benevento, que está en el Reino del Sur, ¿no? Estamos en 1266, duró poco, digamos, esta predominancia de los ghibellinos. El 66 son derrotados, los ghibellinos, derrotados Manfredi, muere en la batalla, después lo encontraremos en el purgatorio, y entonces los ghibellinos son echados y no vuelven más, no volverán más. Entonces por eso dice, los vuestros no aprendieron bien ese arte, ¿no? Y eso dirá después Farinata, eso es muy amargo para mí, incluso dice, me atormenta más que las penas del infierno, ¿no? Pero a este punto hay como un golpe de escena, ¿no? Surge otra alma, ¿no? Allor surse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento. Credo che s'era in ginocchio elevata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di veder s'altri era meco. E poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai, per altezza di ingegno, mio figlio, ov'è? E perché non è teco? E io a lui, da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come dicesti, egli ebbe, non vivegli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Este que aparece ahora entonces es un personaje claramente muy diferente, ¿no? Que como que contrasta netamente con la figura anterior. De partida físicamente es diferente. ¿Cómo se presenta? Allor surse, alla vista, surgió a la vista, descubierta una sombra al lado de la otra, lungo cuesta, hasta el mentón. El otro se veía de la cintura para arriba, estaba de pie, ¿no? Este se ve solamente de aquí del mentón. Y por eso él dice, creo que se había levantado
de rodillas, se había puesto de rodillas. O sea, la postura es totalmente diferente. Uno está de pie como un guerrero, está listo para el combate, etc. Este otro está mucho más humildemente de rodillas. No quiere discutir, solamente hace una pregunta y esta pregunta llorando, está llorando, ¿no? De pronto me miró, como si tuviera deseo de ver si alguna otra persona estaba conmigo. El único deseo que tiene es saber si alguna otra persona está con él. Y después que el sospechar fue todo apagado, o sea, cuando ya se convenció que no había nadie más conmigo, llorando dijo: si por esta ciega cárcel vas por altura de ingenio, mi hijo, ¿dónde está? ¿Por qué no está contigo? ¿No? Entonces, claramente se manifiesta aquí una persona cercana a él, sobre todo una persona que claramente es el padre de alguien, ¿no? Que evidentemente Dante considera muy cercano, ¿no? Y no es otro que el famoso Guido Cavalcanti, ese que Dante en la Vita Nova llama su primer amigo, que significa su mejor amigo, ¿no? Y además de su mejor amigo, es su mejor también compañero de letras, de literatura, que lo ha precedido en la vida poética, ¿no? Pero el contraste, entonces, que aquí él quiere marcar es muy importante, ¿no? Porque en el fondo el padre está diciendo: si tú vas por altura de ingenio, o sea, si es la altura de tu ingenio que te permite hacer este viaje tan fuera de lo común, ser admitido a visitar el más allá, el infierno, entonces, ¿dónde está mi hijo que tiene tanto ingenio como tú? ¿No? Bueno, evidentemente es el orgullo del padre, pero también es un homenaje que Dante le está haciendo a su amigo. O sea, Dante cree sinceramente que su amigo Guido, como escritor, como persona, tiene un alto ingenio, ¿no? Y lo está aquí celebrando de algún modo. Celebrando, pero al mismo tiempo diciendo que no es el ingenio lo que permite hacer un viaje de este tipo, ¿no? Por eso dice: da me stesso non vengo. Yo no vengo por mis méritos, por mi ingenio, porque soy muy inteligente, porque soy un escritor brillante. No, todo esto no depende de un mérito humano, ¿no? Y aquí dice esta frase un poquito críptica: colui che attende là, aquí habrá que un poquito anotar una corrección, ¿eh? Literalmente significa: aquel que espera allá me lleva por acá a alguien que quizás vuestro Guido tuvo en desprecio. Voy a tratar de explicarla. Aquel que espera allá, Virgilio, ¿no? O sea, este señor que espera allá, Virgilio, me conduce por estos lugares, o sea, me permite hacer este viaje tan extraordinario hacia una persona que quizás vuestro Guido despreció. Ahora, esta persona no es nombrada, pero casi la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en pensar que esta persona no es otra que la famosa Beatriz. O sea, Virgilio me guía por este mundo del más allá a Beatriz, y en definitiva, Beatriz simboliza el camino al cielo, ¿no? Entonces, me guía hacia la mujer, que es la mujer ángel, que me va a guiar al cielo, y quizás Guido despreció esta mujer. No tanto que Guido haya despreciado a Beatriz personalmente, ¿no? No se trata de eso. Beatriz era una joven florentina que ya no tenía, digamos, una enemistad con Guido. El problema es que Guido desprecia lo que Beatriz simboliza, ¿no? O sea, este camino al cielo. O sea, en el fondo, Guido optó por esta filosofía, llamémosla como la queremos llamar, escéptica, intelectualista, inmanentista, que en el fondo, claro, es muy intelectual, pero esta filosofía reduce el horizonte humano a lo terreno y no quiere saber nada de este camino al cielo. Claro, celebra a la mujer, pero la mujer puede dar la felicidad en esta tierra. En esta versión también un poco idealizada de Guido, puede haber también una felicidad. También hay una mujer idealizada que puede llevar a la felicidad, pero es una felicidad puramente terrenal, ¿no? Y Dante en un momento dado, entonces, se despega de esa visión e interpreta en cambio Beatriz y la mujer y el camino
en este sentido que va hacia el cielo. Como Guido, en el fondo, rechazó eso, no puede hacer este viaje, no puede hacer este viaje de salvación. Ahora, todo esto es muy triste para Dante, porque aunque Guido está vivo en el 1300, cuando está ambientado el poema, pero está muerto cuando Dante escribe. Y además, en parte, está muerto por culpa del propio Dante, porque Dante firmó, en la lucha entre blancos y negros, Dante firmó el decreto de exilio, con que Guido fue exiliado, y el exilio no habría sido nada. Lo que ocurrió fue que en el exilio se le dio un bicho, un virus, no sabemos bien qué, quizás la malaria, y murió. Guido murió joven, entre comillas, en parte por culpa de él. Entonces también tiene Dante un poco de cargo de conciencia con esto de la muerte de su amigo, y bueno, pone en escena a este padre que busca el hijo, ¿por qué no está ahí? Y después el padre, desanimado, piensa que el hijo ha muerto y cae en la tumba y no aparece más. Bueno, después Dante le revelará que está vivo todavía en 1300, pero la escena es triste porque en realidad Dante sabe que está muerto. Bien, ustedes tienen que irse, así que lo vamos a dejar aquí. Y después retomaremos el discurso con Farinata. Entrará en escena de nuevo el otro personaje, Farinata.